corintios eran los que vivían en Corinto. Y Pablo le escribe esta carta y en un momento, al final de la carta, esta primera carta, porque son dos, él le escribe dos cartas que están registradas. En esta primera carta, al final de la carta, en el capítulo 16, si van conmigo a Primera de Corintios capítulo 16, específicamente los versos 13 y 14. Primera de Corintios 16, 13 y 14. Él está casi terminando. Aquí mi Biblia tiene un subtítulo arriba del versículo 13 que dice salutaciones finales. O sea, Pablo está dando los últimos toques a la carta que él le acaba de escribir, y esto es lo último que les voy a decir. Y le dice de esta manera en el versículo 13 y 14: velad, estad firmes en la fe, portaos como varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vive Dios. Ahí Jafi está, después del retiro de ayer, está bravo. Le dieron un turno a Jafi ayer, gloria a Dios, qué bueno. Vive Jesús. Miren, Pablo escribe esta carta, y los que llevamos tiempo en el Señor y hemos estudiado un poquito, ¿verdad?, las Escrituras, sabemos que esta carta que Pablo escribe a Corintios, la primera carta que es esta, se le escribe porque en esta iglesia en particular habían unos problemitas. Y los problemitas no eran tan problemitas, eran unos problemotes, unos problemas bastante grandes y fuertes. Y cuando tú lees la carta de Primera de Corintios, tú te das cuenta que Pablo está corrigiendo muchas cosas. Es como si se hubiera quitado la correa y está metiéndole fuerte a todo el mundo allí. Y yo quisiera que, si son tan amables, buscaran otra vez Primera de Corintios capítulo 6 y leamos del verso 6 al 11. Primera de Corintios 6, del 6 al 11. Y voy a leer esta parte para que tengamos una idea de lo que había por allí. ¿Ok? Y dice así la palabra. Miren lo que estaba ocurriendo. Es más, voy a leer desde el 5. Dice: para vergüenza lo digo. Hay otra versión que dice: para vergüenza de ustedes, para que se abochornen. Pablo le está diciendo a la iglesia para que se abochornen. Digo, pues que no hay entre vosotros sabios, o sea, alguien inteligente, ni aún uno que pueda juzgar entre dos hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, o sea, se llevan a los tribunales los hermanos de la iglesia. Y esto ante los incrédulos. O sea, van donde dos cristianos iban donde un juez que no es cristiano, para que el juez que no es cristiano resolviera un problema de dos cristianos que estaban en la iglesia. Pues voy al mundo para que el mundo resuelva mi problema. Y Pablo le dice: abochórnese, ¿qué les pasa? Verso 7. Así que por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrir más bien el agravio? ¿Por qué no sufrir más bien el ser defraudado? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, o sea, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y termino esto leyendo el versículo 11 que dice: y esto erais algunos, o sea, de los que estaban allí en la iglesia, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si yo leyera esto en Canadá, de aquí salgo para la cárcel. Porque esto no se puede leer en Canadá y en otros países donde me acusarían de homofóbico y que estoy incitando a la violencia. Ya hay curas en Canadá presos y pastores presos porque leyeron ese pasaje que yo acabo de leer. ¿Ok? Pero estamos en Puerto Rico y todavía damos la batalla y yo puedo leer esto aquí. El Señor todavía puede hablar. Vive Dios. Miren, hermano,
Corinto era una ciudad griega, era una ciudad pecadora. Esa gente que vivía en ese lugar no eran israelitas. O sea, no estamos hablando de una gente que conocía la Biblia, que conocían a Jehová Dios, que conocían la ley, que tenían ciertos valores. No. Esta gente se criaron adorando a Zeus y a otros dioses, donde se practicaba todo tipo de pecado y todo tipo de degeneración, donde hombres con hombres tenían relaciones sexuales, donde mujeres con mujeres tenían relaciones sexuales, donde se sacrificaban niños a dioses, donde se mataba, se robaba, y eso era el pan diario de cada día en esa sociedad. Cuando la palabra del Señor llega a esa sociedad, la gente comienza a convertirse a Cristo. Y los que llegan a la iglesia, pues eran los afeminados, los homosexuales, los que se echaban con varones, los que robaban, los que estafaban. Toda esa gente llegó a la iglesia y se convirtió en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces, gente problemática que llega a la iglesia de Corinto. Yo no sé si cuando yo hice la lista usted dice, eso lo hacía yo. Esto también lo hacía yo. Y esto lo hacía yo también. Y esto lo hacía fulano. Yo era así. Pero usted está aquí. De la misma manera que Pablo le dice a esa gente, esto erais algunos de ustedes. Pero ustedes han sido transformados por el poder de Dios. ¿Qué dice esto? Que los homosexuales pueden ser transformados con el poder de Dios. Que los estafadores, que los adúlteros, que los pillos, toda esa gente, no importa el pecado que haya en tu vida, no importa el problema que tú puedas tener, Dios te transforma, Dios cambia vida. Y Dios te hace parte de su pueblo. ¡Qué bendición! Gloria a Dios que tengo esa puerta, que tengo a Dios que saca la cara por mí y que con el poder de su Espíritu Santo me transforma. Entonces, esta iglesia está en medio de una ciudad que tiene esa cantidad de pecados, que pertenece al Imperio Romano, porque Roma estaba arropando toda aquella área. Había una decadencia moral increíble, la iglesia luchaba contra eso, se enfrentaba a eso. Inclusive hubo momentos donde parte de esos pecados comenzaron a estar dentro de esa iglesia. Por eso es que Pablo escribe la carta y comienza a corregir y comienza a decir, ustedes no pueden vivir de la manera en que vivían antes. O sea, eso lo tienen que cambiar, eso no pueden seguir viviendo de la misma forma, tienen que ser transformados, tienen que dejar el viejo hombre, sacar todo eso y dejarlo atrás. Vive Dios para siempre. Pero la iglesia vivía eso. Y yo no sé, ¿verdad? Si a usted le suena familiar todos estos pecados que Pablo menciona aquí. Yo no sé si usted cuando yo leo esto, usted dice, pues se parece mucho al país donde yo vivo. Se parece mucho a mi barrio. Muchas de gente que yo conozco practican esas cosas. Inclusive yo practicaba muchas de esas cosas también. Gracias al Señor que estoy en Cristo ya no lo hago. Pero la sociedad en que nosotros vivimos es muy similar a esto. Y es que la realidad es que la Biblia dice en Eclesiastés 1:9, perdón, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Cada generación, cada sociedad repite los pecados y vuelve a repetirse. Y a veces, en algunos momentos, pecados con mucho más intensidad, más marcados que en generaciones anteriores. Pero esa es la verdad. Cuando estamos en un momento donde la sociedad en la que nosotros vivimos se nos está proyectando que la imagen del hombre no sirve, que el hombre es un cero a la izquierda, los cantantes cada vez son más delicados, se ponen ropa de mujer,
hacen un sinnúmero de cosas que supuestamente pues tienen que sacar el lado femenino que tienen dentro. La Biblia dice que Dios hizo un hombre y una mujer. La femenina es la mujer y el hombre es varonil. ¿Ok? Eso es lo que la Biblia establece. Nosotros tenemos que ser hombres y las mujeres tienen que ser mujeres. Pero la sociedad de ese tiempo, la Biblia dice que habían afeminados, homosexuales, gente que se echaba con varones, hombres que se echaban con varones y mujeres que se... Usted lee la carta y se dará cuenta de todas estas cosas que Pablo ataca y que Pablo dice, mira, esto tiene que cambiarlo. Bueno, llega el punto donde cuando Pablo le escribe a ellos, les dice, mire que los hombres no se dejen el pelo largo. ¿Pero qué? Porque había gente allí que se dejaba el pelo largo para parecerse una mujer. No era porque le gustaba el pelo largo. Porque yo cuando me convertí a Cristo yo tenía el pelo por aquí. Era el tiempo de los hippies, ¿verdad? Y ¡guau! Tú sabes, yo hacía así con mi melena. Pero yo no quería parecerme a ninguna mujer. O sea, era que yo tenía el guille del pelo largo. Pero había gente allí en la iglesia que se dejaba el pelo largo y se ponía ropa de mujer. Y Pablo tiene que escribir y decir, mire, eso, yo no permito eso. Que el hombre se vista como hombre y se recorten el pelo también. Y las mujeres, mire, que se dejen el pelo largo, se dejen de estar recortando el pelo. Porque era lo que estaba ocurriendo en aquel momento. ¿Okay? No era que el tener el pelo largo sea malo, es simplemente el detalle de que se querían parecer mujeres. Se quiere feminizar al hombre, se quiere masculinizar a la mujer. Y nosotros estamos viviendo un tiempo donde el feminismo, el supuesto feminismo, está dañando la familia, los matrimonios. El feminismo hace que las mujeres convivan, mujeres con mujeres, y crean que eso es lo correcto. Y hay muchos niños y hay muchos hombres que están comenzando a ceder y no asumiendo su responsabilidad y su rol como hombres, como varones que son. Y en ese momento, en muchas ocasiones, el hombre dice, pues, le dice a la mujer feminista, si tú quieres eso, pues mete mano, esbarátate, haz todo aquello que me tocaba a mí, hazlo tú, rómpete el lomo, asume la responsabilidad, haz lo que te dé la gana, liderea, sé tú la líder de mi casa, para que eches para adelante. ¿Y el hombre qué hace? Descansa. Y la mujer se explota. Y muchas veces las feministas piensan que estamos empoderadas y ahora es que vamos, tú sabes, y cantan la canción y el violador eres tú, ¿verdad? Y cuando vemos ahí, vemos poco a poco que la mujer se deteriora, que la mujer se daña, la imagen femenina se deteriora. Es promovido esto, hermano, por los grandes intereses a nivel mundial, porque si un hombre se casa con otro hombre y una mujer se casa con otra mujer, la población desaparece, porque dos hombres no procrean y dos mujeres tampoco procrean, y es una manera de minimizar la población del país, del planeta, que los homosexuales y las lesbianas darle luz verde, porque eso hace que la población baje. Y una de las cosas que la Agenda 2030 quiere es bajar la cantidad de gente que vive en el planeta. Y una de las maneras es eso, además de las plagas que crean, ¿verdad? Las pandemias que crean y que tiran por allá a coger para matar gente, incendios y un sinnúmero de cosas que se están haciendo, también está el asunto de promover el homosexualismo y el lesbianismo. Y se promueve en las escuelas, y se promueve en el gobierno, y se promueve desde los países, de las uniones de países. Y eso va en contra de Dios y a favor de la agenda del diablo. Y llega el punto donde uno como comienza a dudar y a pensar, pues está bien, pues déjame bajar, tú sabes, la intensidad. Y entonces el hombre comienza poco a poco a cederle espacios que se supone que sean del hombre. Y no estoy hablando de menospreciar. Estoy hablando que el hombre tiene unos roles y las mujeres tienen otros roles. Yo no me imagino a mi esposa con un majón rompiendo la pared de cemento que yo rompí en casa con Wilito que me ayudó y James que estaba allí. Porque mi esposa no puede ni levantar el majón del piso.
Eso nos tocaba a nosotros. Y tengo los callos y me baraté y me rompí el lomo haciéndolo. Eso me tocaba a mí. ¿Okay? Pero el feminismo dice que la mujer lo va a hacer. Y Dios hizo a la mujer frágil. Le llama vaso frágil. Y a nosotros los hombres nos llama a tratar como vaso frágil a la mujer. A ayudarla, a cubrirla, a bendecirla. Y la mujer es la ayuda idónea del hombre. Así se establece en la palabra. Y cuando eso se lleva a cabo, la mujer no se carga. Y el hombre tampoco. Porque los dos ejercen la función que le corresponde. Eso se infiltra en la iglesia. De tal manera que la mayoría de las iglesias del mundo, quienes ocupan casi todos los cargos en la iglesia, son mujeres, no los hombres. Y tú ves que toda la escuelita bíblica, tú no ves casi nunca, tú ves a un hombre dándole escuelita bíblica a los niños. Tú ves a hermanitas dando escuelita bíblica. Ves a las diaconisas y ves o sea, es una cosa increíble. En la mayoría de los lugares hay tesoreras, casi nunca hay tesoreros. Y la mayoría de los coros son mujeres. Casi tú no ves hombres en el coro de una iglesia. Y así tú puedes enumerar. Y tú vas a ver eso, porque se le ha cedido. Los hombres hemos pensado que eso le corresponde a la mujer y no al hombre. Cuando dice la palabra que el hombre es el sacerdote del hogar y nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestros hijos y que Dios nos ha puesto para dirigir, para ayudar, para sostener, para aguantar los cantazos que vienen en el camino. Ser el shock absorber de todo esto, para que la mujer pueda estar en una posición buena, porque es delicada a veces, porque yo no me imagino pariendo, yo me muero. Y en ese sentido las mujeres son más fuertes que nosotros, ¿verdad? A veces nos damos un tajito y lloramos y la mujer está con choco de sangre por el lado y sigue trabajando para algunas cosas, ¿verdad? Pero Dios estableció las cosas de esa manera y al final viene el apóstol y dice: velen, estén firmes en la fe, pórtense como hombres y esfuércense. Pero él está escribiendo a toda la iglesia, no solamente a los hombres. ¿Okay? Está escribiendo a toda la iglesia, porque esta carta no fue escrita solamente para los hombres, fue escrita para toda la iglesia. Ahora, yo quiero decir algo. Los términos utilizados en este texto bíblico, específicamente el texto número 13, que dice: velad, estad firmes, portaos varonilmente y esforzaos. Esos son términos militares. Son términos militares. Y son cosas, son palabras que se le dice a un grupo de soldados que va a salir a la guerra, que van a salir a atacar, que van a salir a defender. Yo no sé si ustedes han visto en las películas que a veces está el tipo en el caballo, el rey, y todos los soldados ahí, y él como que da un pequeño discurso antes de salir a la guerra, tú sabes, a pelear, y le dice unas palabras, mira, y todo el mundo, ¡ah! Y tú ves a los hombres gritando, y de momento salen todos corriendo a pelear. Esto es algo parecido. Pablo está diciendo al grupo completo: este es el momento, ya les expliqué, ya le hice la carta, ya saben lo que tenemos que hacer, ahora vamos a hacerlo. Así que velen, estén firmes en la fe, pórtense como hombres y esfuércense. Y yo quiero ir por cada uno de estos puntos, de estas 4 palabras o 4 frases, 4 expresiones, 4 términos que Pablo dice, porque cada uno de ellos encierra una gran enseñanza. Pablo dice: velad. La palabra velar viene o significa estar despierto, estar despierto. Jesús dijo en Mateo 26:41, dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y el Señor dice: tienen que velar, no se me queden dormidos. Porque, y precisamente Jesús dice eso en un momento donde Jesús está orando, porque al otro día iban a arrestar, bueno, esa noche lo iban a arrestar, y al otro día lo iban a matar.
Y están de noche, está en la vigilia de la noche, Jesús está orando, las gotas de sudor caen como gotas de sangre al piso, llega un ángel, lo fortalece y allí están los apóstoles. Y caían dormidos. Y ahí es donde Jesús le dice esta expresión: velen, oren, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Pablo les dice: velen, velen. ¿Qué significa velar? Para nosotros significa prestar atención primeramente a nuestra condición espiritual. Yo tengo que velar por mí. Yo tengo que velar qué yo estoy haciendo, si estoy haciendo las cosas correctamente. Estoy orando, me estoy congregando, estoy leyendo la palabra, estoy buscando de Dios. ¿Cómo está mi vida espiritual? Mira, hermano, nosotros tenemos un cuerpo físico, pero tenemos un cuerpo espiritual. Y le damos muchas veces más cuidado a lo físico que a lo espiritual. A veces por la mañana, bueno, a veces no, toda la mañana usted se levanta, usted se cepilla los dientes, se pasa hilo dental a veces, ¿verdad? Algunos se echan cremitas en la cara para las arrugas, nos peinamos, blower, pintura en el pelo, 2 o 3 push-ups, bajar la panza, ejercicio, velamos yo no casi no tomo refresco, yo lo que tomo es agua. No comemos grasa y, ¿verdad?, evitamos los fast food y nos cuidamos porque tenemos que estar bien y velamos nuestro cuerpo, la pastillita, tú sabes, la Centrum, la vitamina, porque hay que estar, tengo que cuidar mi cuerpo para ver si duro por lo menos 10 añitos más. Pero entonces se nos olvida que tenemos un cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual hay que cuidarlo, y hay que alimentarlo, y hay que darle vitamina. Y ese cuerpo espiritual, la vitamina con lo que vive, con lo que se fortalece, es con la palabra de Dios. Es Biblia, oración y ayuno. Y añádele congregarte, ir a la iglesia. Y hacemos todo con nuestro cuerpo físico, pero se nos olvida nuestro cuerpo espiritual. Y a veces, es que yo me siento tan débil espiritualmente, es que oren por mí, hermano, oren por mi vida espiritual. ¿Cómo que oren por tu vida espiritual? Ponte a orar lo que tienes que hacer. Tan mongo, ora, lee la palabra, ayuna, para que tú veas cómo porque lo que yo me como no te va a engordar a ti, me engorda a mí. La vitamina que yo me coma, mira, cuando yo oro por ti, realmente la bendición la cojo yo soy el que estoy orando. Y tú estás ahí esperando, mira, ponte a orar. En otras palabras, alimenta tu vida espiritual, fortalécete, métete la Centrum espiritual. Vela, velo por mí. Yo tengo que velar al mundo que nos rodea y yo tengo que velar a mi familia y tengo que velar al diablo. Mira, hermano, estamos hablando en términos militares. Somos nosotros los centinelas que estamos en medio de la noche, en la parte más alta donde Dios nos ha puesto a velar. Porque si nosotros no velamos, Satanás se va a colar y va a atacar mi iglesia, va a atacar mi familia, va a atacar mis hijos, va a atacar mi esposa, va a atacar mi matrimonio. Y yo necesito velar. Porque yo tengo una encomienda, yo tengo una responsabilidad y específicamente le estoy hablando a los hombres ahora mismo. Nosotros los hombres, los varones, tenemos que velar porque Dios ha puesto en nuestras manos el cuidado de nuestra familia y yo tengo que proteger a mis hijos. Yo tengo que velar por mi esposa, tengo que velar por mi familia. Y Pablo dice eso. Hay un ataque frontal contra la familia, contra el matrimonio bíblico, contra nuestros hijos. Vienen por nuestros niños, vienen por nuestros hijos. Y nosotros tenemos que pelear, tenemos que velar, tenemos que estar pendientes lo que pasa en mi casa. Y hermano, cuando digo esto, a veces, una de las cosas que veíamos en la película, y lo traigo a colación aquí porque encaja perfectamente, es que en algunos casos de la película presentaron unos casos donde el hombre, ellos eran policías, ¿verdad? Prácticamente todos, excepto uno,
y ellos estaban velando la comunidad, pero muchos de ellos no velaban lo que pasaba dentro de la casa. Sus hijos se le estaban perdiendo dentro de la casa y ellos no se daban cuenta. Estaban perdiendo su matrimonio dentro de su casa y ellos no se daban cuenta. Y están velando afuera, y velando al diablo. Mira, el diablo se metió ese jato. Se te coló por el lado. Y está ahí. Y tu casa se está cayendo y tú no te das cuenta. Y estás pendiente a otras cosas. Tengo que protegerlo, chavo, tú sabes esto, lo otro. Tu casa se está cayendo. Hay que velar eso. Y Pablo dice, velen. Ya les he dicho que hay una sociedad que está tratando de meterse dentro de la iglesia. Dios le dice al profeta, no te conviertas a ellos, que ellos se conviertan a ti. Hay una carga, mire hermano, estas 4 expresiones de Pablo no son un consejo, son un mandato. Velen, estén firmes, pórtense varonilmente, esfuércense. Esto no es opcional, esto es un mandato. Esto hay que hacerlo y hay que hacerlo y se acabó. Estamos siendo llamados a velar. Velar porque hay mucho que está ocurriendo a nuestro alrededor y se quiere meter en tu casa y te quiere destruir. Lo otro que Pablo dice es que estén firmes en la fe. Permanecer firme en la fe significa estar anclado, significa perseverar, estar convencido de nuestras creencias. Y esas creencias tienen que estar basadas en la palabra del Señor. Porque hay gente que está anclado y no hay quien lo mueva en algo que no es de Dios. Hay mucha gente defendiendo postulados que no son bíblicos. Hay gente que se pone más terco que una mula, defendiendo algo que Dios no defiende, que Dios no te llamó a defender. Se anclan, se espetan en una manera de pensar que no es la manera de pensar de Dios. Y Dios nos dice que estemos firmes, o sea, ánclate, quédate ahí. Estar firme significa que no te vas a mover de tu posición para defender a tu familia. Estar convencido, gloria al Señor, y vas a defender a tu familia, a pesar de lo duro del ataque contra tu familia. Y te asegurarás de que cada uno de los miembros de tu familia llegue al cielo. Que cada uno de los miembros de tu familia llegue al cielo. Dios te los encomendó a ti, hombre. Dios te los encomendó a ti, varón. Dios te los encomendó a ti. Y yo me tengo que asegurar que mis hijos lleguen al cielo, que mi esposa llegue al cielo, que mi descendencia llegue al cielo. Es mi responsabilidad. Yo no puedo ir, ¿verdad?, a donde el pastor y decir, por culpa tuya, mi hijo no se convirtió a Cristo. Es que eso es responsabilidad tuya, no es mía. Hay un caso que estuve leyendo en los años 1800, cuando existían los indios americanos que corrían por allá por las praderas de Estados Unidos. Yo no sé cuántos de ustedes veían al Zorro y veían al Llanero Solitario y películas de vaqueros, y a mí me encantaba porque eso era lo más tremendo que había en mi época cuando yo chamaco, eran las películas de vaqueros. Ahora no las soporto, pero cuando chiquito me las gozaba todas. Y salían los indios y los que mataban y les arrancaban la cabellera, y estaban los indios Cheyenne. Y los indios Cheyenne tenían un soldado, o sea, a quien se le designara, se convertía ese indio en el soldado perro o el perro soldado. Todos los indios, según estuve leyendo, los Cheyenne, ellos iban y cargaban como si fuera una soga, para entenderlo mejor, una soga, una cinta, y esa cinta en la punta tenía una estaca. Y eso se utilizaba cuando ellos descansaban, espetaban la estaca y amajaban el caballo, y el caballo podía un área para que pastara, pero de ahí no se podía mover porque la estaca evitaba que se fuera. Pero en caso de peligro, donde los Cheyenne tenían que salir huyendo para defender su tribu o hacer algo, ellos designaban un perro soldado, y era que uno de los indios sacaba la estaca, la espetaba y la soga se la amarraba él, y él tenía esa área para defender.
Y él no se movía de su posición para que los demás pudieran oír. Y dice la historia que ese perro soldado, que era el indio, peleaba contra el que venía o los que vinieran y no se movía de su posición hasta que lo mataran o hasta que lograra su propósito, que era detener al enemigo o por lo menos retrasarlo para que los demás pudieran huir, para salvar a su familia, para salvar a los demás. O sea, una distracción en lo que los demás huyen. Eso se llama el perro soldado. Él se anclaba firme en su fe, en su convicción, y estoy dispuesto a dar mi vida por la gente que yo amo. Estoy dispuesto a pelear, aunque sea solo, con el que sea, con el que venga contra mí. A veces venía uno y lo sustituía. Cuenta la historia, te puedes ir, sigo yo, ¡plá! Y a veces moría en el intento, pero no se movía. Le llamaban perro soldado, eso está en la historia de Estados Unidos. Y Pablo dice, firmes en la fe, para pelear y defender los postulados, las convicciones, para defender a mi familia. De aquí no me mueve nadie. Me pueden matar, pero de aquí yo no me voy a mover. Esta es la gente que yo amo, esta es la familia que yo amo, este es mi matrimonio, estos son mis hijos. Y aunque esto cueste que yo me barate, aunque me cueste que me hieran, aunque me cueste que yo tenga que sufrir, mientras ellos están bien, no hay problema. Y a ese nivel, ellos tenían una convicción que a quien se le delegara eso, ellos se sentían honrados, yo lo hago. Y lo lindo era que se amarraban y decían, para indicar, no me muevo de mi posición, me voy a anclar aquí me quedo. Vive Dios. Así que cuando Pablo está diciendo, estén firmes en la fe, que es en Cristo Jesús, nosotros tenemos que estar firmes en la palabra. Nada nos puede mover, hermano. Nada nos puede mover y tenemos que no nos mueva porque tenemos una responsabilidad como hombres. Vive Dios. Lo otro que dice Pablo en su carta, específicamente en el versículo 13, es que dice que se porten varonilmente. Hay otras versiones que dicen, pórtense como hombres. Y hay otras versiones que dicen, sean valientes. Recordemos que esto son unas expresiones o términos militares. La traducción al español pues sufre unos cambios, pero varonilmente, como hombre, valiente. Le está diciendo a los hombres, a los soldados, le está diciendo, no sean cobardes. No te acobardes. Que en medio de la guerra tú no salgas huyendo. Que en medio del problema tú no sueltes esto. Que no enganches los guantes. Que no te quite. Es como si le dijeran al soldado, mete mano. Y no importa lo que esté pasando, no te atrevas a soltar tu posición. No te atrevas a huir. No desertes. Pelea. Lucha por esto. Esa es la idea de la palabra. Pablo le está diciendo, no sean cobardes. Olvídese si se lo dijo un hombre o una mujer. El término es, sean valientes. Sean valientes. Fájense. No huyan ante la situación difícil. ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces el mundo nos enseña que nosotros los hombres, si la cosa se me puso difícil en el matrimonio, lo primero que yo hago es que me divorcio. Salgo huyendo. Si la cosa se me puso bien difícil con mis hijos, pues que mi mujer bregue con ellos, pues ya yo no puedo. Ay, es que yo no sé qué hacer. Pregunta, busca. Dios nos está diciendo a nosotros los hombres específicamente que seamos valientes, no seamos cobardes. No estamos hablando de que voy a ser macho man aquí se hace lo que yo digo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de enfrentar nuestros miedos, de enfrentar nuestras debilidades, de enfrentar nuestra propia carne y salir victoriosos. Porque muchas veces no estamos dispuestos a enfrentar nuestros propios miedos y le soltamos la carga a nuestras esposas. No estoy dispuesto, tengo miedo
de hablar con mi hijo porque no sé qué decirle. Tengo miedo porque eso mismo que le está pasando a él me pasó a mí y yo no pude superarlo, yo no me atrevo. Mire, ya usted no es un niño, usted es un hombre. Hay que hacerlo. Vive Dios. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hermano, eso le dijo Jesús en Mateo 11:12. Anoche, el viernes en la película le decíamos a los hermanos que valiente no es el que se deja arrastrar por el pecado. Yo recuerdo que estaba en la escuela que habían algunos chamaquitos y ya se iban para allá para la esquina y sacaban un cigarrillo que se lo habían robado yo no sé dónde. Mira qué bravo soy, tuve un cigarrillo en la boca. Eso no es ser valiente, eso es un idiota. Eso es ser un idiota, te vas a morir de cáncer. Te estás dañando la vida. Ser valiente no es el dejarse arrastrar por el pecado. Ser valiente no es el que opta por el divorcio. Mira qué bravo soy, me divorcio. Valiente no es el que maltrata a su familia. Valiente no es el irresponsable. Valiente no es el mujeriego. Valiente no es el machista. Valiente no es la mujer feminista tampoco. Valiente es el que se enfrenta a su propia carne y la vence con la ayuda de Dios. Valiente es el que se enfrenta a su propio orgullo para salvar su matrimonio. Valiente es el que se gana el corazón de sus hijos, venciendo sus propios complejos y sus propios miedos. Valiente es el que está dispuesto a buscar ayuda cuando la necesita, cuando no sabe ni qué hacer, pero tiene la valentía de buscar ayuda en otras personas. Valiente es el que pone al servicio de Dios y de la iglesia los talentos que tiene y sus dones, a pesar de sus miedos, a pesar de sus complejos. Pero los pongo ahí al servicio del Señor. Eso es ser valiente. Eso es ser valiente. No me atrevo y te paras temblando, pero lo haces. Eso es ser valiente. Eso es portarse varonilmente, que fue como lo tradujeron, pero la realidad es, eso es no ser un cobarde. La última frase o palabra que utiliza el apóstol es esforzaos. Y es que para poder lograr todas estas cosas, hermanos, para esforzarse significa sean fuertes. Sean fuertes. Para lograr todo esto, hermano, hay que ser fuerte, hay que esforzarse. Hacer estas cosas no es fácil, nos va a costar. Pero al igual que un soldado, aunque le cueste, hay que hacerlo. Tendremos que ser fuertes como un soldado y tenemos que continuar a pesar del cansancio o a pesar de las circunstancias. Hay quien se quita cuando la cosa se pone difícil. Es que lo estoy intentando y no me brega. Es que yo trato y se quitan. Y no, es que te tienes que esforzar. Es que tienes que ser fuerte. Hermano, cuando yo le metí el primer marronazo a una viga en casa de cemento armado, de 6 varillas con aro, y las varillas eran de 5 octavos, y un cemento que estaba ahí desde hace 17 años, que estaba como el cemento. Cuando yo le metí el primer marronazo, con un majón de 15 libras, el majón rebotó como si yo le hubiera dado a otro metal. Yo dije, me morí. Porque esto no es que lo rompa. Yo le metí así, ¡boom! Y cuando yo miré, nada, no le hice nada. Pero ¿sabe qué hice? No me quité. Y seguí dándole, ¡pah! Y dándole. Cuando yo le metí el primer majonazo, el majón pesaba 15 libras. Cuando le metí el segundo, pesaba 20. Cuando le metí
el tercer o cuarto ya pesaba como 100 libras el majón. Ya yo no podía con el majón. Y yo estaba así. Sí, fíjate de eso, yo le pago a alguien que lo haga, yo no puedo con esto. Pero lo que yo no veía es que se estaba agrietando ya el cemento por dentro. Y me cogía mi break. Y Marina hacía así, me miraba. Y yo decía, estoy trabajando. Así, me dice, te sentaste. Y me iba para la sombrita. Le huía al jubio. Me tomaba un poquito de agua. ¡Pum! Y ¡pum! Y rompía. Tenía que darle, tenía que esforzarme, me tenía que mantener. Hermano, yo quisiera que usted fuera a casa. Eggy fue ayer. Aquello está lindo. Ya aquello lo rompimos completo, tumbamos el techo de 6 pulgadas, todo. Está listo para meterle un techito. Porque me esforcé. Y Guirito también, no lo puedo dejar atrás, ¿verdad? Porque dio como 2 majonazos un día. Y Javier me ayudó porque se llevó todos los escombros. Pero hermano, si nos quitamos cuando tenemos que pelear, porque cuando tenemos que defender nuestra casa, cuando tenemos que defender nuestra familia, si nos quitamos no vamos a poder ver aquello que veríamos si no nos quitamos, si nos esforzamos, si luchamos, si no nos sentamos a llorar y a quejarnos, es que yo no puedo, es que esto está duro. Ajá. Decía Pedrito Catacumba, cuando el camino se pone duro, entonces los duros se ponen en el camino. Jericó 3:15, no, eso no está en la Biblia. Hermano, hay que esforzarse. Dios le dijo a Josué, en el libro de Josué 1:9, Dios le dijo a Josué, cuando murió Moisés, y a Josué le tocó coger el liderato del pueblo de Israel y echar para adelante con la sombra del liderato de Moisés sobre él. ¡Wow! Cómo yo igualo a este hombre, cómo yo lo supero, cómo yo logro hacer lo que este hombre estaba haciendo. Pero Dios le dijo lo siguiente: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y la realidad es, hermano, que cuando nosotros nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, Dios garantiza su presencia en tu vida. Dios garantiza estar contigo. Dios garantiza ayudarte. Cuando tú te esfuerzas en hacer la voluntad de Dios, en cumplir el propósito de Dios, Dios te dice, yo te voy a ayudar. Porque tú me estás representando en la tierra. Tú me estás representando delante de tu esposa. Tú me estás representando delante de tus hijos. Tú me estás representando en la familia. Tú me honras. Y yo honro a los que me honran. Y el Señor estará contigo y te va a ayudar. Será difícil. Nadie dijo que es fácil. Por eso Pablo dice, velen, párense firme, pórtense como hombres y esfuércense. Esto no es fácil. Nadie dijo que lo era. Yo tengo como 20 callos en las manos. Si le doy una nalgada a Guirito, que ya no se las doy, le rompo por lo duro que ha sido. Pero hermano, lo logramos. Y Pablo termina diciendo lo siguiente en el versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. La realidad es, hermano, que cuando los perros soldados de los que les hablé ahorita, de los indios Cheyenne, permanecían firmes en la fe, en lo que se les había designado, exhibiendo coraje y siendo fuertes para proteger a sus seres queridos, su tribu y su familia, lo hacían de esa manera mostrando amor. Era una manera de mostrar el amor. Yo defiendo a lo que amo. Yo lucho por lo que amo, no me voy a quitar. Lo hago con amor. Si velamos, si estamos firmes, si nosotros somos valientes, si nosotros nos esforzamos y no tengo amor, de nada me sirve. Dice la Biblia en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios, toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y yo no tengo amor, nada soy. Y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Pablo termina diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Josué en un momento dado dijo lo siguiente. Josué, el que sustituyó a Moisés, el que Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Ese, en un momento dado, dijo lo siguiente en Josué 24:15. Y si mal os pareciere, porque él le estaba hablando al pueblo de Israel, y él cogió a su familia acá, se paró frente a su familia y le habló a todo el pueblo y dijo lo siguiente: y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién ustedes le van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo les digo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gramáticamente hablando, esto es un disparate. Porque los que saben de español saben que se supone que él diga mi familia y yo. ¿Verdad? Dicen por ahí que el burro va adelante, ¿no? Pero él dijo, yo y mi familia serviremos al Señor. Hermano, porque ahí se ve reflejado que él entendía la responsabilidad que él tenía espiritual. Él entendía que él era el sacerdote de su casa. Él entendía que él dirigía su casa. Él entendía la responsabilidad. Y él dice, donde yo me tiro, mi familia se va conmigo. Él dijo, yo y mi familia le vamos a servir al Señor. Es decir, cuando mi familia vea a este padre, a este hombre, sirviéndole a Dios, ellos me van a seguir y ellos también le van a servir al Señor. Cuando mi familia vea que yo vaya por el camino correcto, ellos me van a seguir y van a seguir por el camino correcto. Y es que, hermanos, necesitamos hombres valientes, firmes, que velen y estén dispuestos a asumir esa postura, donde no echen a la mujer adelante, sí, vete al culto, yo me quedo en casa. No, vete allí, canta el corito, que yo aplaudo desde acá. No, yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. La película que vimos el viernes, al final de la película, el protagonista dijo, no tienen que buscar, no tienen que preguntar quién va a ser el sacerdote de mi casa. Yo lo seré. No tienen que buscar quién cuide a mis hijos. Yo lo haré. No tienen que buscar quién le predique a mi familia. Yo lo haré. No tienen que buscar. Yo lo voy a hacer. Yo lo haré. Yo lo haré. Asumir la postura, asumir la responsabilidad que Dios pone sobre nosotros. Y yo quisiera que hoy, ¿verdad? Nosotros pudiéramos, los hombres que están aquí, todos los hombres, yo no sé si todos los hombres que están aquí tienen este papel. ¿Hay alguien que no lo tenga? Todos lo tenemos. Yo no sé si usted lo ha leído ya. Pero el llamado de hoy es que aquellos que crean en esto y estén de acuerdo con lo que hemos predicado hoy, lo que Dios nos ha ministrado durante todo el fin de semana, desde el viernes hasta hoy, que estemos dispuestos a hacer esta resolución de pie y en voz alta. Sí, pueden pararse. Yo no los voy a obligar. Esfuércense y sean valientes. Y no tiene que ver con si eres casado o no. Los solteros, los que todavía no tienen hijos, porque aquí habla de matrimonio, habla de familia y habla de hijos. Tiene que ver con que tú te comprometes hoy, que tú vas a hacer esto con lo que tú tienes ahora o con lo que tú vas a tener en el futuro, pero tú estás dispuesto a hacer. Y cuando lo leamos, entonces usted lo puede filmar, le pone la fecha de hoy y usted lo puede poner en su casa, en un lugar que usted lo pueda ver. Y que cada vez que usted meta la pata en su casa,
y cometa un error con su esposa o con sus hijos, usted vaya donde está esto y diga, me voy a esforzar. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Usted no se va a quitar. Usted no va a salir huyendo. Usted no va a flaquear. Usted no va a ser un cobarde. Usted va a ser un valiente. Se va a portar varonilmente. Y los valientes reconocen sus errores, los corrigen y sigan para adelante. Es de valientes pedir perdón. Si usted ve al lado izquierdo, tiene unas palabras en negrita. Yo voy a leer, ¿verdad? Cuando yo diga la próxima, seguimos leyendo, pero yo quisiera que ustedes todos a la misma vez. Y empezamos con lo del frente, lo de arriba, que dice, prometo solemnemente ante Dios tomar plena responsabilidad por mí mismo, mi esposa y mis hijos. Próximo. Los amaré, los protegeré, los serviré y les enseñaré la palabra de Dios como líder espiritual de mi hogar. Seré fiel a mi esposa, la amaré y la honraré y estaré dispuesto a dar mi vida por ella como Jesucristo lo hizo por mí. Próximo. Bendeciré a mis hijos y les enseñaré a amar a Dios con todo su corazón, toda su mente y todas sus fuerzas. Los enseñaré a honrar a la autoridad y a vivir responsablemente. Me enfrentaré a la adversidad, buscaré la justicia y amaré la misericordia. Oraré por los demás y los trataré con amabilidad, respeto y compasión. Trabajaré diligentemente para satisfacer las necesidades de mi familia. Perdonaré a los que me han hecho daño y me reconciliaré con los que he ofendido. Aprenderé de mis errores, me arrepentiré de mis pecados y caminaré con integridad como un hombre responsable ante Dios. Buscaré honrar a Dios y ser fiel a su iglesia, obedecer su palabra y hacer su voluntad. Trabajaré valientemente con la fuerza que Dios me provea para cumplir esta resolución por el resto de mi vida y para su gloria. Aleluya. Y esto merece un aplauso. Aleluya. Vive Dios. Ahora sí, si tienen un bolígrafo lo pueden firmar y ponerle la fecha, aleluya, del día de hoy. Hermano, si usted falla en el camino, levántese, pida perdón y siga caminando. Si en algún momento dado usted falla a esto, usted pide perdón y vuelve otra vez. Usted no se quita. Usted no se quita. Usted es perseverante, aleluya. Así que vamos a orar para terminar. Felicito a todos los hombres que estuvieron dispuestos a hacer esto. Quizás alguno de ustedes no entiende todavía lo que acaba de decir. Si no lo entendió muy bien, ore a Dios. Lea esto hasta que se haga parte de usted. Péguelo en un lugar y dígale, Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a vivirlo, ayúdame a cumplirlo. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios de los cielos, porque tú nos ayudas a ser hombres, Señor.